mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará. Queridas hermanas, para nuestra comunidad local de Bosa es de gran alegría compartir con ustedes la reflexión del estudio que nos corresponde en este día sobre la Sacrosantum Concilium, para lo cual hemos invitado al Padre Ricardo Escobar de la Orden de Predicadores. Muy buenas tardes, un fraterno saludo para las hermanas dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret, tan queridas y tan significativas en nuestra vida por su fraternidad, por su oración por nosotros, por su testimonio de vida y apostolado. Agradezco pues la invitación para compartir algo sobre este documento tan profundo que es la Sacrosantum Concilium, la Constitución Apostólica sobre la Sagrada Liturgia en la Iglesia, que el Vaticano II nos regaló. Después de la Dei Verbum, pues vemos que es una de las más importantes dentro de este documento del Concilio Vaticano II. ¿A qué se refiere esta Constitución? Pues a la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de los fieles y de las comunidades diocesanas y de la Iglesia universal. La liturgia, y dentro de la liturgia, la Sagrada Eucaristía, ocupan el primer lugar en la vida de la Iglesia, son el principio y el fin de toda la actividad de la Iglesia, dado que la Iglesia vive para glorificar a Dios, en la oración, en la predicación, en el encuentro con Jesús en la Eucaristía y a través de Jesús con el Padre Celestial en el amor del Espíritu Santo. La Iglesia, pues dentro de esa reforma del Vaticano II, pues toma como eje la reforma de la liturgia, cómo hablamos con Dios, cómo nos comunicamos con Dios, cómo alabamos, bendecimos y glorificamos al Señor en una sociedad cambiante, una sociedad que pide también que nosotros hablemos con un lenguaje más familiar, más cercano de ese misterio vivo del Señor Jesucristo. Por eso, pues va a hablar de la necesidad de reformar una liturgia que ha sido tradicional en la Iglesia, pero una liturgia que necesita actualizarse, expresarse de una manera diferente para que el pueblo de Dios la pueda vivenciar. Ese es uno de los principales fines del Concilio Vaticano II, dado que la misión de la Iglesia tiene su inicio en ese encuentro con el Señor, un encuentro de oración contemplativa, de alabanza y glorificación, que nos lleva también a ir a anunciar, tal como hacía Santo Domingo, que hablaba con Dios o de Dios, a llevar el mensaje de la salvación, la predicación, como el segundo gran elemento de la vida de la Iglesia, para que todas las personas puedan acercarse al Señor, puedan encontrarse vivamente con Él, descubrir lo que Dios ha hecho por ellos en el misterio pascual de Jesucristo. Por eso encontramos a lo largo de este documento, o vamos a trabajar solo los dos primeros elementos en esta tarde o en este momento que queremos compartir, los dos primeros numerales o capítulos de esa reforma de la liturgia. Ustedes lo van a seguir trabajando. ¿Qué encontramos nosotros? Primero, en el capítulo primero,
pues encontramos los principios generales de la reforma de la Sagrada Liturgia. Se nos va a hablar de la naturaleza de la liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. ¿De dónde surge la liturgia? Pues la liturgia surge de Jesucristo orante, contemplativo. Recuerden que Él, después de largas jornadas apostólicas, pues se retira a hablar con Dios. Y en ese retiro, pues Jesús va a interceder por las necesidades de las personas, va a escuchar al Padre, va a profundizar en el plan de salvación que el Padre tiene. Pues la liturgia entonces surge de la obra salvífica de Cristo, desde su encarnación, su anuncio del reino con obras y palabras, la construcción de esa comunidad apostólica que caminará con él para el anuncio del reino. Y finalmente, pues la liturgia tiene un eje central, y es el misterio pascual de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Sabemos nosotros, pues, que la Eucaristía es el eje, pues, de ese misterio pascual. Jesús que se ofrece como pan vivo, su sangre verdadera bebida, su cuerpo verdadera comida para la salvación del mundo. Sin ese misterio pascual de Jesucristo, la liturgia pues sería simplemente un rememorar ciertas cosas, pero no un celebrar la salvación que Cristo actualiza en la vida de la Iglesia. En cada lugar donde se ora, en cada lugar donde se celebra la Eucaristía, en cada persona que vive ese encuentro con el Señor. Otro segundo aspecto de este primer capítulo a tener en cuenta es que la liturgia se realiza en la Iglesia. La obra salvífica de Cristo se hace oración en la Iglesia y a través de la Iglesia, y la Iglesia continúa esa labor. Recordemos que desde Hechos de los Apóstoles se nos habla que la comunidad apostólica se reunía para orar, escuchar la palabra y para la fracción del pan, la Eucaristía. Y de ahí salían a anunciar el Evangelio, a llevarlo a las naciones, a los pueblos, pues, y a construir esas pequeñas comunidades que alimentaban a su vez la liturgia con las súplicas, con alabanza, con la acción de gracias de las que Pablo tantas veces nos recuerda. El cristiano que vive para orar, para alabar, para glorificar personal y comunitariamente al Señor. Una actividad pues que la Iglesia continúa a través de los siglos, que va adaptando de acuerdo a las culturas y de acuerdo a las diversas tradiciones que la Iglesia respeta y promueve. Recordemos también que se nos va a hablar de cómo pues en la liturgia se hace presente Cristo. Al final de la Eucaristía, antes del Padre Nuestro, en la elevación, el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. Pues toda la oración de la Iglesia se hace por Cristo, con Él y en Él, para alabanza de la gloria del Padre en la comunión del Espíritu Santo. Entonces, Cristo siempre presente en la liturgia, Cristo presente en la oración de la Iglesia, así sea personal, individual o sea comunitaria. En las pequeñas comunidades, en el pequeño resto de Israel que puede estar dispersado, ese nuevo pueblo de Dios en el mundo, o en las grandes comunidades, ¿no? La liturgia, pues, nos abre a la realidad celeste, ¿no? Una liturgia que se celebra en la tierra, pero que nos abre a la comunión celeste. La iglesia peregrina, la iglesia triunfante, pues alaban al Creador y se unen en esa voz para glorificarlo, para darle gracias y para recibir esa presencia salvífica del Señor, que siempre está con nosotros, que viene en nuestra ayuda y que cuando oramos, pues sabemos que responde. La liturgia es un diálogo de amor con el Señor, diálogo en el cual el Padre en su palabra nos habla y en el que la Iglesia responde personal y comunitariamente
como una realidad viva. Por eso nosotros también cuando oramos estamos en comunión con el pasado de todos aquellos hermanos nuestros que nos han precedido en la fe, en la alabanza, en el servicio, en el testimonio al reino y que hoy gozan pues de la patria celestial. Lo hacemos en presente porque estamos unidos a toda la Iglesia universal y nos proyectamos al futuro sabiendo que cuando estemos cara a cara con el Señor, nuestra única opción será vivir en alabanza, en glorificación y en acción de gracias al Salvador. Se reconoce pues también que la liturgia no es la única actividad de la Iglesia, pues la liturgia hace parte de toda la misión de la Iglesia, de la misión de predicar el Evangelio, de catequizar, es decir, de ayudar a crecer en la fe y de la misión de la caridad. Es muy claro en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles cómo los discípulos que van llevando la palabra también hacen el bien, comparten los bienes para que a nadie le falte el pan. Y toda esta realidad de unas comunidades que van creciendo por la predicación, el anuncio carismático, por la formación en la fe, la catequesis y por la práctica de la caridad y de la profecía en el estilo de vida, mirad cómo se aman, pues se hace alabanza al Señor en la oración. Nosotros en la liturgia, recordemos como iglesia, pedimos, pero también ofrecemos. Suplicamos fuerzas para predicar el Evangelio, para vivir comunitariamente, para hacer el bien, pero venimos a ofrecer también el fruto de nuestro trabajo o todo lo que el Señor realiza a través de nosotros. Por eso la liturgia, pues, es una fuente de vida eclesial. La iglesia nace de ese encuentro con el Señor, de ese encuentro que puede ser directo o indirecto. Directo porque oramos, porque alabamos, porque participamos, pero también indirecto porque hay tanta gente que ora por nosotros, que ora con nosotros, que ora, que participa en la liturgia pues de la iglesia y en la Eucaristía, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las familias, por la santificación de los sacerdotes o religiosos. Entonces es una actividad eclesial. Miren lo bello de nuestros salmos, por ejemplo. Usted ora los salmos de la liturgia y resulta que en muchos lugares del mundo usted está iniciando con los laudes y en otras partes del mundo ya están en las vísperas o en las completas, pero es la misma oración de la iglesia de alabanza, los mismos salmos que se meditan, que se elevan al Señor y seguramente se aunan en esa presencia viva del misterio de la Trinidad. Una celebración de la liturgia eucarística, pues, que tiene los mismos elementos, aunque se viva de una manera diferente por los cantos o por las ofrendas o por los mismos ornamentos que se utilizan, pero que es la iglesia viva, militante, que glorifica a su Creador, que glorifica a su Salvador y aquel que la vivifica con su luz y con su fuerza. La iglesia nos recuerda algo interesante, y es que en la liturgia necesitamos de unas disposiciones personales y comunitarias. No lo olvidemos, ¿no? Claro, se puede orar en cualquier parte, se puede hacer oración de la calle, oración en el metro, oración en el Transmilenio, oración en el autobús, pero también la liturgia de la iglesia necesita unos espacios, unas condiciones de luz, de silencio, que nos permitan entrar en ese encuentro con el Señor, sin que eso no signifique pues que no podamos hacerlo en otros lugares. Pero estos espacios, esos momentos, esos elementos que utiliza la liturgia, desde los mismos colores litúrgicos, desde los cantos o la disposición de un sagrario, la disposición de las imágenes o de los mismos asientos, pues esos ya son pues elementos externos que nos van a ayudar, pero la disposición interna que es lo fundamental, la alegría de ir al encuentro con el Señor, la alegría de ir a ofrecer e irnos a ofrecer el fruto del trabajo, nuestra actividad cotidiana, de agradecer al Señor por lo que vemos va haciendo en la vida de las personas
que evangelizamos o que nos evangelizan. Y finalmente, la Iglesia nos recuerda que junto a la liturgia hay unas prácticas de piedad cristianas, ¿no? Pues eso es importante tenerlo en cuenta porque hacen parte de la religiosidad popular. Algunas veces vamos suspendiendo ciertas prácticas que consideramos obsoletas, pero que en una comunidad pueden ser un medio de evangelización, un medio de encuentro comunitario, de participación en la vida de la Iglesia. Claro, tengamos en cuenta la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Ninguna práctica de piedad puede reemplazar la Eucaristía. Ninguna práctica de piedad puede reemplazar en la vida del religioso el oficio divino, ¿no? Lo demás, pues, es complementario, que debe adaptarse también a las condiciones de los tiempos. Hoy vemos, por ejemplo, la preocupación porque estas prácticas de piedad estén acordes con la Sagrada Escritura y no simplemente con tradiciones o con experiencias pseudoespirituales de algunas personas, sino que coincidan, pues, con la revelación total. Esa es una tarea para nosotros predicadores y predicadoras, para nosotros expertos en la liturgia, expertos en la oración, que tenemos que ir llevando a las personas pues a formarse también en esta dimensión litúrgica del encuentro con el Señor y del anuncio, porque la liturgia, aparte de celebración, aparte de oración y alabanza, es también ya un medio de evangelización. Recuerden, mis queridas hermanas, por ejemplo, el éxito que han tenido los monjes de Santo Domingo de Silos con su liturgia, con sus cantos, que han llamado a mucha gente a ese encuentro personal con el Señor, a la meditación de la palabra, a la oración, a sacarle un momento de tiempo al Señor. Hoy hay muchas personas que siguen por internet o por televisión la oración litúrgica de la Iglesia. Entonces, nuestra oración puede invitar a otros a orar o puede también recordarle al otro que hay un ser supremo que guía su vida y su historia. El segundo capítulo de esta Constitución Apostólica sobre la liturgia, pues va a tratar de la necesidad de promover la educación y la participación de los fieles en la liturgia, ¿no? Es uno de los aspectos más desarrollados. Muchas de ustedes saben que antes del Concilio Vaticano II, por ejemplo, la liturgia de la Eucaristía tenía pues un rito muy, para nosotros, raro: espaldas al pueblo, el sacerdote consagraba, solo elevaba la hostia para que la vieran y demás. Se celebraba en latín, en cualquier parte del mundo. La predicación sí era pues en lengua nativa, pero eso pues impedía la participación de los fieles. Entonces la Iglesia ha promovido pues en esta reforma pues la participación de los fieles, el que se sientan celebrando, no asistiendo a un espectáculo, sino celebrando el misterio de Cristo, claro, bajo la presidencia en la Eucaristía del ministro consagrado, pero en los demás elementos o formas de oración, pues participando activamente en las lecturas, en las respuestas, en los cantos, en la oración. Nos va a insistir también la Iglesia en la necesidad de formar a los fieles en la liturgia. Es algo que hoy todavía sigue teniendo vigencia, ¿no? Empezando por los lenguajes. ¿Cuánta gente sigue diciendo voy a misa, a oír misa, no a celebrar o participar en la Eucaristía? ¿Cuánta gente piensa que orar es repetir ciertas cosas sin pensarlo? O los mismos ejercicios de piedad de los que hablamos anteriormente, cuántas veces se cae en fetichismos o en milagrerismos: si yo rezo tal novena entonces me voy a ganar la lotería o voy a tener esto. Pues necesitamos formar a la gente en la liturgia, en los elementos de la liturgia, tanto a nivel celebrativo como también
la ornamentación que se puede utilizar en la liturgia, ¿no? Los colores litúrgicos, por ejemplo, la música, los tiempos, que es tan importante que la gente los conozca y participe. Es un reto seguirlo haciendo, a veces nosotros damos por supuesto que la gente conoce, sin embargo hay mucha ignorancia, no solo en la fe, sino también en estos momentos de la liturgia. Se nos habla también de la necesidad de formar profesores de liturgia, para que, recogiendo la tradición de la Iglesia en estos más de 2000 años, porque la Iglesia recogió la tradición judía con los salmos, recuerden ustedes, porque muchas fiestas judías fueron cristianizadas. Entonces, esta tradición viva de la Iglesia, de la liturgia, que ha dado tantos santos, tantos contemplativos, tanta vida a la Iglesia, no se pierda, para que la gente no piense que litúrgicamente pues viene a descubrir el mundo, o América como decimos nosotros, o que antes de ellos, o que antes del Vaticano II no había liturgia, no, tenemos una tradición viva que como tradición eclesial guiada por el Espíritu Santo tiene la fuerza de renovarse y de actualizarse. Ahí pues, si formamos profesores de liturgia, eso significa que a los seminaristas y a los religiosos hay que formarlos en la liturgia de la Iglesia, en la tradición, en la oración viva, en este ministerio litúrgico que es parte de la actividad de la Iglesia, recordémoslo, ¿no? A veces nos formamos en todo, menos en nuestra oración, menos en la forma como oramos, sabiendo, pues la Iglesia lo hace, ¿por qué? Porque un sacerdote y un religioso que no ora, que no promueve una oración litúrgica centrada en la tradición y el magisterio, pues cae en inventos o en casuísticas que a veces, en vez de aportarle a la gente, lo que hacen es distraerla del verdadero misterio de Cristo, el Señor que se manifiesta en la Eucaristía. Valga aquí un ejemplo en nuestras comunidades latinas, por ejemplo en Colombia, la novena de Navidad, que es tradicional. Cuentan por ahí que estos padrecitos modernos se inventó una novena diferente de Navidad, con otro tipo de reflexiones, o de oraciones, o de cantos y cosas de esas, y entonces inició la novena, dio la bendición, y al final se le acercaron las personas y le dijeron: Padre, ¿a qué hora se empieza la novena? ¿No? Era tan diferente, había innovado tanto, había desechado una tradición, había cambiado las cosas que la gente no descubrió el sabor de la oración o de esa misma tradición viva. De ahí la necesidad de formarnos no para desechar lo que la Iglesia ha construido, sino para actualizarlo, para beber en esa fuente inagotable del misterio de Cristo. Pues así como los sacerdotes, los religiosos necesitan formarse en la liturgia, igualmente se nos recomienda formar a los fieles en la liturgia de la Iglesia, para que puedan ellos también participar en ella activamente de acuerdo a su identidad, ¿no? Hay algunas exageraciones terribles hoy, por ejemplo, ciertas personas, ciertos sacerdotes o religiosos que ponen a consagrar a un laico o que le dan ciertas libertades al laico sin que tenga el ministerio aprobado o enviado, consagrado para hacerlo. De ahí pues una necesidad de acercarnos a esa realidad viva de la liturgia, de formarnos constantemente para que ese misterio del Señor Jesús pueda seguir iluminando desde la contemplación del Padre Celestial nuestra realidad personal, comunitaria y eclesial. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart.
need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Teniendo en cuenta los aspectos puntuales de este primer capítulo sobre la liturgia, dialoguemos en comunidad, evaluemos con sinceridad la vida litúrgica y realicemos propuestas concretas para mejorar nuestra oración a través de la liturgia. ¿Cómo está nuestro compromiso en la preparación de la liturgia y la celebración eucarística? ¿De qué manera nuestras celebraciones litúrgicas favorecen el encuentro personal, comunitario con el Señor? En la oración litúrgica de los salmos, oficio de lectura, laudes, vísperas y completas, ¿somos conscientes de lo que decimos en cada salmo? Hermanas, ¿qué acciones concretas podríamos hacer para mejorar nuestros actos litúrgicos?